Paola Raquel Palacios, a Honduran dentist, spent 5 years living and working in China. She said that her China experience enriched her with valuable knowledge, lasting friendships, and a deep personal and professional transformation. Para mí, haber estado en China estos 5 años significó mucha alegría. Pude conocer mucho de China y me cambió la vida tanto a nivel personal como profesional. Adquirí muchos conocimientos, muchas amistades también y todo fue gratificante en mi vida al haber estado en China y poder tener esa oportunidad de conocerla un poco más. In 2022, Paola returned to her country for family reasons. After learning of the recent establishment of diplomatic relations between China and Honduras, Paola plans to go back to China. She wants to reconnect with her Chinese friends, foster mutual understanding between the two nations, and showcase the opportunities that China offers. Para mí eso es importante porque así ven que es un país que ofrece oportunidades, que yo tuve una oportunidad gracias a eso y que así también pueden haber otras personas que tengan oportunidades. Y los chinos, pues a mí me interesa también que ahora que conozcan Honduras un poco más, ya que existen relaciones. Paola was excited about the recent inauguration of the Chinese embassy in Honduras as she plans to learn more about Chinese culture and take her family to explore the opportunities offered by China.